El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 8 minutos, gracias, seguimos, iniciamos la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy, muy gentiles por su generosa sintonía, no se olviden, estamos con señal de radio para Pichincha, Esmeraldas y Manabí, estamos transmitiendo por las plataformas digitales de Majestad Radio en Facebook y en YouTube, estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través del canal 3 de TVNet y estamos también en www.radiomajestad.com. Sigamos hablando de los temas legislativos, es importante que entendamos las lógicas de lo que va a pasar el día de hoy y sobre todo desmitificar las cosas que muchas veces se dicen, ¿no? El doctor Andrés Segovia está con nosotros, ex secretario de la Asamblea Nacional y especialista en temas legislativos. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias, Fabricio. Buenos días a usted y a toda su gentil audiencia. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta mañana. Gracias, doctor. A ver, empecemos hablando de la parte procedimental. Yo hice una explicación en la primera parte de este espacio, un poco para tratar de desmitificar esto de que al asambleísta que supuestamente tuvo más votos, cosa que ya no existe, porque ya no se vota por personas, sino a quien encabeza la lista más votada o al bloque mayoritario le correspondería por derecho, dicen algunos, la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Cualquiera de los 137 legisladores tiene el mismo derecho, doctor? Es correcto, Fabricio, y vale la pena hacer un poco de historia, creo que vale la pena hacerlo, para recordar que el modelo constitucional modificó el procedimiento para elección de los asambleístas y en este caso de las autoridades de la Asamblea. Recordemos que fue la Constitución del año 1998 que modificó el sistema para la elección y en ese caso sí se establecía que el asambleísta más votado iba a ser el presidente de la Asamblea en el primer periodo de 2 años y los demás asambleístas de acuerdo con su votación en el segundo periodo. Eso no funcionó, ese no fue el modelo, ese fue el modelo del año 98, no funcionó. En el año 2008 se cambia el modelo y se establece una conformación de autoridades mucho más amplia. Si ustedes se fijan, tenemos un presidente o presidenta de la Asamblea, 2 vicepresidentes y 4 vocales más. Es decir, hay mucha pluralidad. Hay un número muy amplio, muy grande de personas y de asambleístas que pueden acceder a los órganos de legislación. Es decir, el modelo se establece ahora tratando de buscar la pluralidad y la participación de la mayor cantidad de asambleístas. Entonces, no perdamos de vista esto, que el modelo de la Constitución del año 1998 es diferente a la Constitución del año 2008, en donde efectivamente cualquier asambleísta que tenga los votos puede acceder a la presidencia y los demás dependiendo de los acuerdos políticos que se procesen. Correcto. En el caso justamente de la conducción a nivel de presidencia y vicepresidencias. En el caso del CAL igualmente es claro lo que dice la norma jurídica de que cada uno de los 4 vocales deben pertenecer a una bancada. ¿Qué pasa cuando hay más de 4 bancadas? En este momento, en teoría, hay 4 bancadas. Esta asamblea parte con 4 bancadas. UNES, Pachacutic, Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática. Son las 4 bancadas con las que parte la actual asamblea. Pero tenemos a Creo, que tiene 12, y tenemos a los otros grupos minoritarios o de independientes, que son 13. Y que también si deciden unirse, me pongo a pensar, podrían unirse, podrían hacer una bancada. Podría haber hasta 5 bancadas en la asamblea, doctora. ¿Y qué puede pasar? Sí, es muy buena la pregunta, porque el modelo de la nueva ley, que es el que vale la pena analizarlo ahora, porque solo como un comentario aparte, efectivamente hoy día se van a elegir las autoridades, hoy día se van a establecer quiénes van a dirigir la asamblea, pero la ley y las reformas de la ley ingresan el día de hoy, y ese cambio no ha sido aprobado, y esa forma de legislar puede traer algunas circunstancias complejas o difíciles para una asamblea nueva. La ley establece efectivamente que una bancada está formada por mínimo 14 asambleístas y eso tiene que cumplirse. Y hay otro concepto adicional que es el concepto de bloque. La unión de dos bancadas da como consecuencia un bloque. Efectivamente lo puede hacer Creo. Si no lo hace hasta el día de hoy, no podría formar parte del CAL.
porque ese es el prerequisito para poder lograr formar parte del... O sea, tienen que hacer hoy hasta antes de las 10 de la mañana. Así es. Registrarse en la Secretaría de la Asamblea diciendo, nosotros 12 de Creo, más no sé, voy a decir cualquier cosa, los 2 legisladores del movimiento no sé cuánto de la provincia tal, hacemos 14 y nos constituimos en bancada. Eso se puede hacer, pero antes de las 10 de la mañana. Es correcto, porque el concepto es el CAL tiene que estar conformado por bancadas. Este es el nuevo modelo de desarrollo de la Asamblea, que viene desde el año 2008. Y que se consolidó con la ley de la función legislativa del año 2009, que ha sido reformada 12 años después, Fabricio y las personas que nos escuchan, 12 años después se reforma la ley, casi el 80% de las normas se han reformado. Y esas reformas son profundas, son complejas, son en algunas positivas, sí, pero en otras quizá no responden al contexto, a las circunstancias particulares. No nos olvidemos que la Asamblea que termina las funciones del día de ayer es la que modifica estas reglas y que entran en vigencia el día de hoy. Es decir, una asamblea modifica las reglas para que se apliquen en otra asamblea, solamente en el tema legislativo, porque en el tema de fiscalizaciones hoy entró en vigencia el 20 de diciembre del año pasado. Los cambios son importantes, Fabricio. Esta asamblea, los cambios hacen relación a temas normativos mucho más rigurosos, que requieren muchísimos más acuerdos, porque muchas de las instancias, diría yo casi todas, tienen que en su momento regresar al pleno. Es decir, si en la comisión no hay acuerdo, regresa al pleno. Y el pleno decide. La pregunta es, ¿qué pasa si no hay acuerdo en el pleno? Que puede ser el reflejo de lo que pasa en las comisiones. Eso quizá no estamos viendo. Y cuando no se procesa esto en el pleno, no hay acuerdo, simplemente caemos nuevamente en el concepto de limbo, que es algo que usted y yo conocemos desde mucho tiempo, que generó graves conflictos en el Ecuador porque no había una resolución de conflictos. Entonces, la ley parte de un presupuesto real que es, para poder consolidar y poder hacer las leyes, necesitamos acuerdos sólidos y consolidados que nos permitan solventar las leyes en un contexto complejo y difícil. Yo voy a tomar las palabras. Sí, adelante, Fabricio. Sí, no, termine la idea. ¿Qué palabras voy a tomar, doctor? Termine la idea, por favor. Yo iba a tomar las palabras importantes de Pedro Donoso en una entrevista que le hicieron, que me pareció extraordinaria y que eso es lo que hay que hablar. Él decía que la Asamblea, incluso diría yo el presidente electo, tienen que administrar la expectativa. Y administrar la expectativa significa que todos los ciudadanos, todos quienes nos escuchan, tenemos una expectativa real, cierta, en un contexto complejo, difícil, de pandemia, de soluciones inmediatas a los temas. ¿Qué es lo que va a hacer la Asamblea? Eso es lo que nos tienen que decir hoy. Okay, hoy día se elegirán las asambleas, los representantes, de acuerdo. Pero lo real, lo cierto, es que tienen una ley aprobada, modificada, que tiene que aplicarse y que requiere más acuerdos. Y hay unas necesidades sociales, económicas, urgentes, que podemos conversar más adelante, que tienen que procesarse. Y hay una agenda casi preestablecida, Fabricio. Correcto. A ver, vamos a hablar un poquito sobre esos cambios que me parece interesante entrar en materia, porque, por ejemplo, a mí también me va a corresponder comenzar a estudiar para tener claridad sobre qué dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre el trámite de leyes, que va a comenzar, digamos, esa regulación a partir del día de hoy. A ver, ¿cuál es la... Se me fue la imagen, doctor. Ahí está, ya, se me había ido la imagen, ya lo tengo de nuevo, Andrés Segovia. A ver, doctor, explíquenos cuál es el procedimiento para el trámite de leyes y en qué se diferencia ese procedimiento respecto de lo que estaba vigente. Me explico. Nosotros teníamos unas lógicas a través de las cuales entraba un proyecto de ley, era calificado por el CAL lo remitía a una de las comisiones especializadas, comenzaban estos plazos que entiendo eran de 45 días y se podían extender, me parece, 20 días adicionales como prórroga. Se elabora el informe para primer debate, pasa el informe a primer debate al Pleno de la Asamblea Nacional, la Asamblea genera el primer debate recogiendo observaciones, con las observaciones el proyecto regresa a la Comisión para la construcción del segundo debate, sistematizando primero las observaciones recogidas. La ley establecía un plazo, pero dejaba abierta la prórroga ad infinitum para la elaboración del informe para segundo debate, tanto más que ha habido leyes que se demoraron un montón de tiempo para que puedan salir de las comisiones.
Por ejemplo, el Código de la Salud, que fue aprobado luego de 9 años en la Asamblea, la Ley de Recursos Hídricos, que se demoró 4 años, la Ley de Comunicación como 4 años igualmente. Digamos que para el segundo debate no había un candado específico. Pero bueno, se aprobaba el informe para segundo debate, regresaba al Pleno, en el Pleno comenzaba la discusión y el asambleísta ponente se convertía en el hombre más poderoso de la Asamblea Nacional. O sea, ya no la comisión, sino que las observaciones, si el ponente quería, las incorporaba, si no, simplemente ponía lo que él quería y venía la votación del proyecto de ley y pasaba al Ejecutivo para su sanción o veto. Digo, esta es la lógica a grosso modo que se manejaba. ¿Hay cambios sobre esta lógica que he planteado, doctor? Sí, Fabricio, excelente. Usted hizo un resumen muy interesante y yo voy a tratar de unirme a ese resumen corto y hacer lo siguiente. Sí, efectivamente, ahora hay que reconocer que esta Asamblea tiene un procedimiento de ingreso para las normas mucho más riguroso. La doctora Rivas lo dijo el día de ayer en su propio espacio. Requerimos que las leyes tengan un proceso, primero, participativo, informe de paridad, informe de no discriminación, informe de género, informe económico. Es decir, las leyes en este nuevo periodo con las nuevas reformas van a ser calificadas. Incluso ustedes recordarán, hace unos meses la ley económica no se calificó porque tenía serios vicios de constitucionalidad. Es decir, el proceso de formación de la ley es más riguroso para ser calificado en el Consejo de Administración Legislativa. Esto primero. Segundo, la ley establece unos plazos, como usted decía, mucho más estrictos. A mi modo de ver y mi opinión personal es que son excesivamente amplios. Por ejemplo, 90 días para el primer debate, tienen 60 días para la convocatoria al primer debate, 90 días para el segundo debate, para convocar al segundo debate 180 días y para aprobar el texto final 60 días. Esto suma 688 días, Fabricio. Yo sé que son plazos máximos, son los plazos máximos para la aprobación. Eso significa que quienes van a conformar las comisiones y el presidente de la Asamblea o la presidenta de la Asamblea tienen que tener muchísima claridad que estos plazos primero no se pueden exceder, pero son plazos que le ponen una camisa de fuerza a la Asamblea y que no hacerlo están sujetos a sanciones administrativas. Eso tampoco se ha dicho y eso hay que decirlo. Entonces, pongamos un ejercicio claro. Ahora con las nuevas reglas que usted ha mencionado. Efectivamente, si llega a la comisión y el presidente de la comisión es el que tiene la decisión. Eso se ha modificado y me parece que está muy bien. Ya no es el presidente de la comisión quien tiene que resolver ese tema. Una vez que llega al pleno, regresa el presidente de la comisión y el presidente de la comisión tiene que poner a consideración de la comisión. Si la comisión no se pone de acuerdo, tiene que regresar al pleno. Si el pleno no se pone de acuerdo, tiene que regresar nuevamente el presidente de la comisión. Lo que acabo de decir ejemplifica lo que ratifico hace unos minutos. Eso significa más acuerdos, significa más consenso de parte de la Asamblea. Efectivamente se ha modificado para bien, pero eso significa que si no hay acuerdo en la comisión, pasa al pleno. Si no hay acuerdo en el pleno, pasa nuevamente al presidente de la comisión. Es decir, volvemos al mismo proceso anterior, pero con 2 o 3 pasos adicionales. Eso significa que el proceso legislativo va a ser mucho más largo, requiere mucho más consenso, va a haber mucho más sesiones. En ese contexto, en esto que les acabo de comentar, pregunto, hay una preagenda legislativa que ya se ha manejado y qué es lo que nos tienen que decir hoy día los asambleístas. La ley les da 60 días para hacer una agenda, pero hay una agenda ya previa. Ejemplo, ¿qué va a pasar con el Código de la Salud que fue vetado totalmente, Fabricio? Que tiene que conocerse en septiembre de este año. A quienes analizamos los textos legislativos, quizá las circunstancias hubieran sido mucho mejores de enfrentar esta pandemia con ese Código de la Salud que sí hablaba de un tema de inmunización y un plan de inmunización. Eso es lo que nos tiene que decir la Asamblea hoy. Eso creo que es lo que le espera, lo que dice Pedro Nosso, las expectativas. ¿Qué va a hacer la Asamblea en temas de pandemia de la salud? Tenemos el Código de la Salud en septiembre, en 4 meses. ¿Van a volver a tramitarlo? ¿Van a conocer el veto? ¿Se van a ratificar en ese veto? Ese es un primer tema. Segundo, la Corte Constitucional ya les marcó la agenda en el tema del aborto por violación. No nos olvidemos, la Corte Constitucional le dio a esta Asamblea 6 meses para aprobar las modificaciones al Código Integral Penal, una vez que el defensor del pueblo luego de 2 meses lo haga. Entonces, esas temáticas, Fabricio, quisiera dejar a tu gentil audiencia, que son importantes y son las respuestas que nos tiene que dar la Asamblea ahora y a la sociedad, y qué es lo que nosotros esperamos. En temas económicos,
¿Cuál va a ser el planteamiento económico? ¿Realmente se puede aprobar una reforma tributaria ahora? No nos olvidemos que las reformas tributarias, por expresión de la Constitución y de la ley, empezarán a regir el 1 de enero. ¿Se puede presentar una reforma tributaria ahora? Sí, pero entrará en vigencia en enero. ¿Qué cambios normativos? Creo que esos temas están en la agenda. ¿Realmente es necesario debatir ahora una ley de comunicación? ¿La gente espera el debate de una ley de comunicación de las reformas? ¿La gente espera una reforma de la educación superior o de la ley de seguridad pública para modificar la SENAIN o la SENACID respectivamente? Esas son las preguntas que creo que hay que socializarlas y hay que exigirles a las autoridades que se van a poner hoy. Y solo cierro con esto, Fabricio, que me parece importante con respecto al proceso legislativo que usted decía. Una cosa que a mí me preocupa sobremanera son dos temas. El tema primero, que en el primer debate se incorporó la posibilidad de retirar el proyecto de ley. Eso no existía en la legislación ecuatoriana, eso es ajeno a nuestra tradición parlamentaria. La Asamblea, hemos dicho, tiene 90 días para debatir, hay un procedimiento muy estricto, el CAL aprueba, pasa a la comisión y luego el que tiene la iniciativa dice voy a retirar el proyecto de ley. No puede ser que haga trabajar a la Asamblea 90 días y luego retire el proyecto de ley. Eso no es adecuado, eso no es correcto porque estamos utilizando recursos públicos para administrar los temas de la ley. Y otros temas como la autoconvocatoria que podemos como correcto. Doctor, veamos qué pasa y le voy a comprometer para más adelante seguir conversando y leer un poquito cómo va a funcionar la parte procedimental y también lo que podría pasar el día de hoy en la Asamblea. Le agradezco por el tiempo, doctor Segovia, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, a usted y a sus oyentes. Muy gentil. Andrés Segovia, exsecretario de la Asamblea Nacional, conversando, explicándonos justamente algunos de los temas procedimentales con los cuales iniciará este nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Gracias a nuestro invitado. 7:25 en A Primera Hora.